Habíamos finalizado el estudio del capítulo 1 y al final del capítulo 1 se nos da una característica, o podemos mencionar algunas más, de la religión verdadera. Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos. Señor Dios, queremos pedir tu bendición también en esta tarde. Estamos agradecidos contigo de poder estar aquí, de reunirnos una vez más para leer tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Señor, entendimiento, discernimiento, ayúdame a mí a exponer con claridad y a todos los aquí presentes a tener provecho, Señor, de la enseñanza de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada en medio de nosotros para edificación y también en la salvación de los perdidos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, una característica de la verdadera religión es, de acuerdo a este texto, refrenar la lengua. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Puede ser un pecado común en aquellos que se jactan de una vida religiosa, que eso sea algo externo. Y este tema Santiago lo va a desarrollar con más profundidad en el capítulo 3, pero aquí nos está dando un avance sumamente importante. Entonces, ¿qué es un verdadero religioso? Aquel que aprende a frenar la lengua. También dice, habla de aquel que no refrena su lengua, engaña su corazón. Y antes habíamos visto que el que se engañaba a sí mismo o engañaba su corazón era aquel que oía la palabra y no la ponía en práctica. Entonces la verdadera religión tiene que ver con no engañarse a uno mismo. Esto nos habla de integridad, de sinceridad y de integridad. Viene y oye la palabra porque quiere instrucción, no porque quiere aparentar que guarda de las ceremonias y que está siendo instruido, pero no lo va a practicar. No, viene a oír la palabra con el propósito de ponerla en práctica. Entonces, verdadera religión aprende a refrenar la lengua y no se engaña a sí mismo, sino que quiere poner en práctica la palabra. En tercer lugar, buenas obras, porque dice la religión pura y sin mácula, es decir, que hay una religión que es pura y sin mancha, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Los huérfanos y las viudas, saben ustedes que fueron por muchos tiempos los más vulnerables en la sociedad. Hoy en día puede ser que haya una viuda que cuenta con ciertos recursos, ¿verdad? Pero en esa época el salario o el sustento dependía 100% del hombre. Y una viuda, si no tenía hijos en los cuales hallar sustento, estaba en una situación de extrema necesidad. Entonces la iglesia, en el tiempo en el que se conformó como iglesia, ¿verdad? El tiempo posterior a la resurrección de Cristo, una de las obras piadosas características de la iglesia fue socorrer a las viudas. Y por supuesto a los huérfanos. Pero hoy en día la iglesia también puede, por medio de esas buenas obras, socorrer a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. No significa que se va a dedicar a las obras de caridad en todo el mundo, pero sí, en el marco de sus posibilidades,
ocuparse de los que tienen necesidad. De ahí es que la Escritura menciona varias veces la enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo la menciona, aunque en realidad no la encontramos en los evangelios, pero el apóstol la menciona, que mejor es dar que recibir. Bueno, hay que ocuparse de los pobres o de los necesitados, todo en su orden. El ministerio de la diaconía tiene que ver con eso, de proveer para los necesitados. Por eso hay, en una manera práctica en nuestra iglesia, traemos ese alimento y lo ponemos ahí en la alacena para que si hay alguien en nuestra iglesia que tiene una necesidad, suplirlo. No necesariamente tiene que ser una viuda o un huérfano, es alguien con una necesidad. Evidentemente las necesidades son ilimitadas, no podríamos proveer a todas las personas en este mundo que tienen pobreza. Usted sabe que a cada esquina, en cada semáforo hay alguien a quien darle, no le podemos dar a todos. Pero sí el Señor nos llama a socorrer a aquellos que están en necesidad. Y mayormente, ¿verdad?, a los de la familia de la fe. Porque con ellos hay un lazo que nos une mayor, y ¿verdad?, y sería como desproporcionado estar socorriendo a alguien desconocido cuando hay alguien entre nosotros que viene y quiere conocer de la palabra y está pasando por necesidad. Entonces, ¿hay una religión verdadera? Sí, la hay. ¿En qué consiste esa religión verdadera? Bueno, Santiago no está poniendo el esquema doctrinal necesario de la religión verdadera. Santiago está enfocado en la práctica, ¿verdad? Entendemos que no hay religión verdadera fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Y el Evangelio es un mensaje que implica un montón de doctrinas, las cuales deben ser comprendidas de manera correcta para no distorsionar el Evangelio y transformarnos en anatema, ¿verdad? Porque muchos pueden creer que tienen la religión verdadera con un evangelio distorsionado. Pero esa es la parte doctrinal. Ahora vamos a la parte práctica. Los creyentes, los que queremos vivir y practicar esta religión, tenemos que cuidar nuestra lengua, porque lo vimos antes, ¿verdad? En ciertas cosas que fue desarrollando Santiago, en el tema de las pruebas, en el tema de las tentaciones, en el tema de esas quejas en las cuales uno puede caer, culpando a Dios por las pruebas o culpando a Dios por las tentaciones. Ahí está la idea de refrenar la lengua, no ver a Dios como el causante de nuestros males. Pero también estas obras de caridad. Y en último lugar, cuarto, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y ciertamente vivimos en un mundo contaminado que nos quiere manchar. Y si no somos cuidadosos y esforzados, como veíamos en la mañana, en trabajar en nuestra santificación, porque aunque para ser santificados requerimos de la obra de gracia del Señor, también hay una obediencia que debe ser cumplida. Entonces, buscando en el Señor y en sus fuerzas, nos esforzamos en cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Nos dice, guárdense sin mancha del mundo. Y este mundo está manchado en muchas cosas. Está manchado en sus costumbres, en su cultura, en su entretenimiento, en sus diversiones, en sus fiestas, aunque pueda haber alguna que otra cosa buena o aceptable, está manchado. Hay algo que impregna de pecado. Y eso lleva al creyente muchas veces a tomar determinaciones, quizás a veces drásticas con lugares donde no va a ir para no contaminarse, drásticas con personas con las cuales no se va a relacionar para no contaminarse, drásticas en cuanto a los entretenimientos que va a aceptar. Entonces son muchas cosas con las que debemos tener cuidado. Cuando llegamos entonces al capítulo 2, ahora se va a presentar una característica puntual de la verdadera religión, y es la que se va a desarrollar hasta el versículo 13, y es que no debemos permitir ni aceptar la acepción de personas. Esto es incompatible con la fe cristiana. Vamos a leer capítulo 2 del 1 al 13.
hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, el tema que Santiago va a plantear aquí es este tema de la acepción de persona, o como dicen algunas Biblias, la parcialidad. Un actuar diferente con algunas personas por algunas causas que no son válidas. Y es interesante aquí cómo empieza, porque dice, hermanos míos, él escribe a la iglesia. Principalmente la enseñanza y la doctrina va a aquellos que son creyentes. Por eso habla de que tienen fe, dice vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Como dijimos antes, no enfatiza en la doctrina de esa fe, la cual es vital para la salvación. Pero ellos son hermanos que están compartiendo una misma fe, y notemos cómo lo dice aquí, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esa palabra no es menos importante a la luz del tema que va a desarrollar. ¿Cómo es Cristo glorioso? El Señor vino a esta tierra a manifestar y revelar la gloria de Dios. Y es interesante que en la encarnación de Cristo se describe como la manifestación de esa gloria de Dios. Leímos en Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice que el evangelio, que está velado para algunos, ¿verdad? Por eso habla de que no les resplandece a algunos la luz del evangelio, que es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Hebreos
Cuando se exalta a Cristo diciendo que lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el autor de los Hebreos habla de la gloria de Cristo y sin duda estaba allí implícito su encarnación, la muerte del Señor, vicaria del Señor Jesucristo, su resurrección y su exaltación. Pero la gloria de Cristo empieza desde su encarnación. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, mostró ciertamente en muchos aspectos de su encarnación esta imparcialidad. Por ejemplo, sabemos que en su genealogía no fue una genealogía de ilustres y personas sin defecto. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero hubo pecadores y de muy variados, ¿verdad? O sea, sabemos aún del rey David, fue un rey, pero sabemos de sus tropiezos, ¿verdad? Pero encontramos en su genealogía una quien fue ramera, ¿verdad? Y podemos rastrear ahí y analizamos la vida de cada uno de ellos y vamos a encontrar muchas personas con muchas debilidades, pero receptores de la gracia de Dios. También se ve esta imparcialidad, que él no nació en una cuna de oro de un rey de turno, sino que nació de personas comunes, normales, podemos decir, quizás hasta con carencias materiales. Por eso nació en un pesebre, en una pequeña aldea, no en una gran ciudad. Y desde su niñez emigró para estar en una región que hasta era ciertamente despreciada por muchos. Los mismos seguidores de Cristo, alguno dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y los otros que lo querían ofender decían que de Galilea nunca se había levantado un profeta. Entonces no había muchas cosas que podíamos decir eran motivo de jactancia en Cristo. Sin embargo, Él vino para mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios no necesitaba de todas esas cosas superficiales y terrenales en las cuales los seres humanos ponemos demasiada atención y que nos llevan a emitir juicios equivocados acerca de las personas. Las personas con las cuales Jesucristo trató fueron muy variadas, pero la mayoría fueron pobres, enfermos, como veíamos en la mañana, endemoniados, necesitados. Tampoco es que rechazaba a los ricos o rechazaba a los que tenían un rango alto. Nicodemo vino a él y Jesús le presentó a Nicodemo el mensaje del Evangelio. Pero sí él tuvo una imparcialidad en su trato con todas las personas. Y sin duda es el ejemplo perfecto en cuanto a este tema. Entonces, cuando hablamos de acepción de personas o cuando hablamos de actuar parcialmente, ¿qué entendemos? Debemos pensar que es una manera de tratar a alguien, de favorecerlo o de desfavorecerlo en base a alguno de estos aspectos superficiales, como bien podría ser, y especialmente toma este énfasis Santiago, que es su nivel económico, si es pobre o si es rico. Pero podríamos incluir allí otras cosas. Podríamos hablar de la raza. Quizás no es un problema en nuestra sociedad, pero ustedes saben que hay sociedades donde son ciertamente muy racistas o mucha discriminación, ¿verdad? Entonces, si hay los negros, ¿verdad?, discriminan a los blancos y los blancos a los negros al punto tal de que hay iglesias donde solo hay negros o solo hay blancos. Pero no es porque ahí no vivan, porque hay algo allí que impide, ¿verdad?, que la gente con una
limpia conciencia se sienta cómodo en ese ambiente. La posición social. Esa puede ser una de las razones que lleve muchas veces asociado también a los recursos económicos, pero podríamos hablar de otras cosas, podríamos hablar de la apariencia también. Entonces, esta idea de hacer acepción de personas, en su concepto o en su palabra original tenía que ver con la idea de levantar el rostro o elevar, era una manera figurativa de elevar a alguien. El énfasis estaba en aquel a quien se favorecía. Y eso es lo que plantea aquí específicamente Santiago con lo que él detecta como un pecado muy característico de ese grupo o de esas congregaciones. Porque esta es la palabra que utiliza, congregación, que es la idea de sinagoga. Obviamente escribe a los judíos, eran los primeros cristianos, todavía mantenían esta idea de sinagoga, ¿verdad? Luego el término se refiere más a iglesia. Pero eso es lo que pasaba, personas que habían venido a la fe en Cristo y quizás en algunos casos que se reunían, ¿verdad?, en la congregación, la sinagoga, y entonces allí aparecían personas de distintos estratos sociales. Un hombre que venía con un anillo de oro o con una ropa espléndida. Bueno, dicen los comentaristas que era muy característico en las personas de buena posición en esa época, no solo tener riqueza, sino ostentarlo, ¿verdad? Entonces dice que se ponían anillos de oro y muchas veces eran muchos, uno por cada dedo, ¿verdad? Entonces era notorio para las personas que veían una persona con todos esos anillos que tenía dinero, ¿verdad?, que lo portaba y que obviamente se jactaba de eso. Al punto tal de que algunos hacían negocio alquilando anillos, porque estaban aquellos que no tenían el dinero, pero sí querían aparentar. Esto es algo que sí pasa hoy en día. Quizás hoy en día se ostente con otras cosas. Yo creo que una vez mencionaba del testimonio de este hombre que se convirtió Mr. T. ¿Recuerdan el famoso Mr. T que tenía una pelo, ¿verdad? Y que dice que él había conocido al Señor, pero todavía no dejaba la costumbre esa de vestir un montón de joyas y anillos, ¿verdad? Y andaba hasta el punto que el Señor lo confrontó con eso. Y ya después ya dejó de usar todo eso y se dio cuenta de que él estaba queriendo llamar la atención sobre sí mismo. Bueno, si Mr. T hubiera ido a una de esas congregaciones, no solo por los anillos o joyas, sino también por su fama, hubiese tenido uno de los mejores lugares. Estos lugares donde se congregaban solían tener, a diferencia de como es ahora, ¿verdad?, las iglesias, solían tener una banca alrededor y algunos asientos especiales en el centro. Entonces, cuando la Biblia habla de que los fariseos querían los mejores asientos, esos eran, donde todos estaban poniendo sus ojos en ellos. Entonces, estas personas que venían con sus anillos, y habla aquí también de ropas espléndidas, la idea es algo no solamente costoso, sino además llamativo. Yo me quedé pensando en esto de la ropa espléndida porque es interesante que en algunas religiones la diferencia, ¿verdad?, que se hace entre los laicos o el clero viste una ropa espléndida y hasta usan cosas costosas. Yo digo, no están poniendo atención a lo que aquí dice la palabra, porque se pasa de la costumbre judía a otras culturas, pero también es esta equivocación. Ahora, una cosa es vestirse decentemente, ¿verdad? Vestirse de manera modesta, pudorosa. Y otra cosa es vestirse ostentosamente o llamativamente. Cuando hablamos de este tema de la vestimenta,
generalmente se enfoca en las mujeres, ¿verdad? Porque se les dice a las mujeres, sobre todo, que se vistan de manera pudorosa para no ser de tropiezo a los hombres. Entonces uno dice, ¿cómo debería vestirse una mujer? ¿Verdad? No de una manera sensual, no de una manera provocativa. Pero también decimos esto, que no sea tampoco una ropa extremadamente llamativa, porque si no también debe preguntarse cuál es el propósito detrás de esa vestimenta. ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere honrar a Dios? ¿O quiere que los ojos de las personas recaigan sobre sí mismo? ¿Con qué propósito? ¿Que vean su belleza o de que vean su vestimenta o resaltar sobre los demás? Bueno, no sé si sería un problema de las hermanas, posiblemente no, por el lugar que tenían las mujeres en ese momento, pero aquí Santiago lo enfatiza en estas personas de este estrato social. Cuando lo encontramos acerca de las hermanas, habla, por ejemplo, de los peinados ostentosos o de las perlas. Entonces, ¿a dónde venía el rico con sus anillos y con su ropa espléndida? Los hermanos salían a recibirle y le tenían preparado el mejor lugar. Pero venía el pobre, y aquí obviamente habla de extremos y lo describe con un vestido andrajoso, alguien que estaba con una ropa mucho más abajo, ¿verdad?, de lo estándar. Quizás algo que no había podido coser o dañado o gastado. Ahora noten el versículo 3, todo empieza en la mirada, porque dice, miráis con agrado. Y si lo aplicamos esa misma frase, miran con agrado al que tiene, ¿cómo miran al que no tiene? Lo miran con desagrado. ¿En base a qué? ¿Al que tiene o a lo que no tiene? Y ahí es donde está la acepción de personas. Entonces, el mejor lugar para el que tiene, y el otro quédese de pie o siéntese bajo el estrado, ¿verdad? Allí donde no molestaba. Versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, este es el proceso. Alguien ve y en base a una superficialidad juzga. Todos juzgamos, no es que esté mal juzgar, pero dice la Biblia que debemos juzgar con justo juicio. A ver, porque si yo veo una persona que viene caminando hacia mí con un arma, yo voy a emitir un juicio en mi mente que me va a llevar a tomar alguna acción, ¿verdad? O me escondo, o aviso, o alerto, o algo tengo que hacer. Siempre hay juicios que estamos, ¿verdad? Lo que hablamos, ¿qué pasaría si entra una mujer mal vestida de manera provocativa? Posiblemente hablamos con los diáconos para pedirle que se vaya. Dice, ay, qué discriminativo que son aquí. No, porque eso va a alterar la adoración en esta iglesia, ¿verdad? Pero si viene alguien que ostenta riqueza, y entonces yo le digo, usted tiene, venga aquí, por favor. Y a otro, ¿verdad?, en necesidad. Todo empieza por la mirada, pero va al corazón y al juicio que se emite y a las acciones que son el resultado de ese juicio. Ahora, puede ser que el pecado esté tan solo en el juicio. Quizás alguien no llegue a una acción, por lo menos yo no creo realmente que sea en este nivel de profundidad, como Santiago lo describe a esa gente, el problema en nuestra congregación. Yo no veo esto, ¿verdad? Ciertamente no. Alguien porque tenga más recursos que otro no va a ser tratado de mejor manera aquí. Pero esta enseñanza tiene que estar y quedar clara para que corrijamos si por lo menos en nuestra mirada o en nuestra mente estamos juzgando y estamos haciendo esa distinción. Quizás alguien en algún momento lo vivió. Alguien recibió un desprecio o un maltrato de alguien y se dio cuenta que era por su condición de deficiencia, ya sea porque no tenía bienes materiales
o quizás un desprecio por la apariencia física, o un desprecio por el nivel de educación. Todas esas cosas pueden estar y ciertamente es un pecado y es un pecado serio. No en vano Santiago quiere tocar este tema como una de las claves de la práctica de la religión verdadera. Y nosotros tenemos que tomarlo, meditarlo y reflexionar a ver si el Señor nos está marcando en nuestro corazón algún trato diferenciado con las personas por una causa que no es válida. Los hermanos deberíamos tratarnos todos manifestando el fruto del amor de Cristo entre todos. Y no podemos negar de que va a haber mejores relaciones con unos que con otros. Pero no necesariamente eso va a significar una cuestión de que haya algún pecado específico. Hay veces que hay tratos con algunas personas que resultan más fáciles, ¿verdad? Hay como una facilidad para relacionarse y hacer amistad. Pero sin embargo el cristiano va a hacer un esfuerzo aún más allá, porque con todos queremos tratarnos, con todos queremos llevarnos bien. No puede haber barreras. Y qué triste cuando alguien en una misma iglesia tiene esa barrera. No, con tal persona no me hablo. Eso no es de cristianos, hermano. No puede ser que un cristiano no se hable con los otros que están en su iglesia. Y si viene alguien que no es de la iglesia, nuestra motivación ¿cuál es? Es ir, saludarle, darle la bienvenida y hacerle sentir parte del grupo. Y si tiene muchos recursos, no vamos porque tiene muchos recursos, a darle un lugar de privilegio. Y si no los tienes, tampoco le vamos a hacer sentir que porque no los tiene, entonces aquí no es bien recibido. Ahí se tiene que mostrar imparcialidad. Y eso debemos hacerlo con cada una de esas posibles categorías que involucrarían un juicio superficial y equivocado que es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes saben que la palabra humilde, o la connotación de la palabra humildad, cambió drásticamente después de la venida del Señor Jesucristo. Porque por mucho tiempo se entendió la humildad como un signo de debilidad, de menosprecio, de humillación. Y precisamente esto es cuando se describe al Señor Jesucristo en su encarnación. Esto es lo que se nos dice como algo que caracteriza la naturaleza y la piedad de Cristo. Dice que Él se hizo siervo, ¿verdad? El Señor se hizo humilde. Vamos a leer el pasaje, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, lo que la Escritura nos manifiesta en el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la humildad como una virtud y el ejemplo que los creyentes debemos seguir. Recordemos la gran lucha que tenían los discípulos mientras seguían a Cristo, cómo ellos querían el primer lugar y querían ser el mayor. Y el Señor en numeradas oportunidades, sabiendo lo que discutían ellos, los guiaba a que entendieran que el que quería ser el mayor tenía que ser el más humilde, el más siervo, el que se entregue a sí mismo por los demás. Que el Señor nos libre, hermanos, de caer en este
pecado de ser jueces con malos pensamientos, jueces con intenciones viciosas. Notemos que la enseñanza no está tanto dirigida a aquellos que entraban en la iglesia con esa ropa espléndida o con esos anillos de oro, aunque está implícito de que había ostentación y pecado en ellos, sino más bien la enseñanza estaba en aquellos que juzgaban. Vean con cuánta facilidad podemos caer en ver el pecado del otro y no ver nuestro propio pecado. ¡Ay, qué horrible tal persona, que esto, que lo otro, lo que hizo, lo que... Pero veamos nuestro pecado, porque puede ser que hasta estemos juzgando de manera incorrecta. Y evidentemente Santiago tiene que dejar en claro a estas personas que la pobreza no era para nada un motivo para rechazar a alguien, ni la riqueza para tratarlo con favoritismo. Habla aquí acerca de la importancia que Dios le da a las personas en este mundo y cómo también utiliza Dios este concepto de la pobreza para que sea valorado en un sentido benéfico espiritual. Por ejemplo, dice que Dios eligió a los pobres de este mundo. Y ciertamente muchos de los creyentes eran pobres, pero no está diciendo que Dios rechazó a aquellos que tenían recursos, si no, no hubiera estado José de Arimatea entre los discípulos, ¿verdad? ¿Dónde está allí la enseñanza? Que Él vino a los pobres, pero como dicen las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que son pobres, ¿verdad? De ellos el reino de los cielos, de aquellos que se dan cuenta de su pobreza espiritual. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo? Sí, yo era uno de ellos. No estamos hablando necesariamente de una condición material, aunque si yo la tuve y Dios me escogió, sí escogí a los pobres. Pero doblemente pobres entonces, porque es una pobreza del corazón, de reconocer de que no hay ninguna virtud en mí para que el Señor me haya escogido. Él fue su pura gracia, fue su misericordia. Escogió a los pobres para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Eso quiere decir que aún si usted no tiene bienes materiales, pero tiene fe en Cristo, usted es rico. Y entiéndalo bien cómo debe ser, porque hay un reino del cual formamos parte. Es el reino de Cristo, el reino de Dios, y podemos pasar por pobreza o por tribulaciones en este mundo, pero tenemos un reino inconmovible, un reino grande, glorioso, que se nos ha sido prometido por Cristo, en el cual estamos y a quien servimos. Y es importante entender en este concepto de reinado nuestra participación. Somos siervos del Rey, que murió y que fue exaltado, que era rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, que es dueño de todas las cosas, pero que controla todas las cosas en mi vida y en su providencia, no dándome todo lo que quiero, sino guiándome a un mayor conocimiento de Él, de su gracia, de su poder obrando en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que intenta hacer aquí Santiago? Intenta confrontar a ellos, a estos malos juicios que llevan a malas acciones y que manifiestan de una manera, podemos decir, paradójica, esta inconsistencia entre la fe que dicen tener y el accionar. Vean qué paradójico. Justamente beneficiaban a esos ricos que por otro lado eran los jefes que oprimían a sus hermanos en los trabajos. ¿No ves lo que dice aquí? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Muchas veces por este tipo de opresión, ¿verdad? Tiránica, porque eran creyentes que estaban en necesidad y estaban siendo explotados y allí los llevaban a los tribunales.
¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Hasta hablaban quizás de manera despiadada de la fe de ellos. Pero si había una reunión y entraban, entonces ahí, claro, como son ellos y hay que ir y rendirles pleitesía. Inconsistente. Por supuesto, la venganza también hubiera sido el otro extremo, ¿verdad?, de este pecado. Pero como hacían, era inconsistente. Si en verdad cumplís la ley real, porque tenemos un rey, y nótese que no hay un cambio en esta ley, porque es conforme a la Escritura, y porque es el resumen de los mandamientos de Dios, específicamente la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces, ciertamente hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo están haciendo con parcialidad. Lo están haciendo con aquel que, de acuerdo a sus juicios equivocados, merece más que otros. Lo estás haciendo con motivaciones equivocadas. Quizás algunos de ellos pensaban que si actuaban de manera favorable para alguno, iban a recibir bendiciones. Y este puede ser un error también en el que uno caiga, en el trato. Si hay alguien, algún hermano que de alguna manera algo me puede beneficiar a mí, entonces si yo estoy abierto al charla, al saludo y todo. No, pero si yo pienso que esa persona a mí no me da nada, entonces no le pongo cuidado. Estoy pensando egoístamente, estoy pensando con soberbia, estoy pensando en sacar y no en dar. Hay distorsiones en este juicio. Y quebrantamos de ese modo la ley de Dios. Vean la terminología de ley que usa Santiago, porque habla de juicios en nuestros pensamientos, luego habla de la ley real, luego habla del reino, pero ahora dice: y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fuerte el vocabulario que usa. Y entonces aquí viene una parte o un texto que es muchas veces citado para hablar de que cualquier pecado ciertamente es pecaminoso y es malo. Algunas veces podemos hablar de diferencias en ciertos pecados. Hay algunos pecados, todo pecado es grave, ¿verdad? Pero alguno puede pensar que algún pecado es pequeño o es como dicen algunos, pecados respetables o tolerables. Todo pecado es terrible. Hay diferentes grados de pecado, hay diferentes grados de consecuencias, hay diferentes grados de maldad, pero cuando vamos ante la ley, con la frialdad propia de la ley, si hay un quebrantamiento en un punto, no se puede decir que éste cumplió la ley. Por eso dice: el que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es decir, que los cargos contra nosotros no son solamente aquellos pecados que hicimos, sino toda la ley en contra. Y a menos que usted haya puesto su fe en Cristo Jesús para su justificación, tiene toda la ley y el rigor de la ley en contra suyo. Algunos dicen: no cometerás adulterio. La ley dice también: no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Vamos a ponerlo en otra terminología. Quizás usted no comete adulterio, quizás usted no mata, pero si hemos hecho acepción de personas, transgredimos la ley de Dios. Porque no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, porque estamos juzgando a las personas con malos pensamientos, porque no los estamos amando como a nosotros mismos. Entonces dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Una vez más, esta idea de ley de la libertad. Hermanos, nada más maravilloso que la ley que nos conduce por el camino de la libertad. Porque si hemos de ser juzgados conforme a la ley de Dios, qué mejor que conocerla, entenderla y practicarla, porque sabemos entonces que ese juicio no caerá para condenación o para castigo. Bueno, ciertamente sabemos los creyentes que el juicio no es para condenación,
pero queremos andar en esa ley de la libertad porque la ley es para nuestro bien. No vamos en pos de la ley como méritos o medios por los cuales hemos de ser salvos. Vamos en pos de la ley porque es la ley de nuestro Señor que nos ha salvado y que nos dice cómo debemos vivir, cómo podemos honrarle, cómo debemos tratarnos y relacionarnos. Y finaliza con este llamado diciendo, porque si juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Estas personas que hacen acepción de personas o tienen favoritismos con alguien no están siendo misericordiosos. Están manifestando con ese favoritismo que entonces no saben cómo es la misericordia. Posiblemente no hayan experimentado la misericordia. Pero si usted experimentó la misericordia de Dios, sabiendo que usted no era merecedor de nada, sabiendo que usted era un pobre espiritualmente, no tenía nada para darle al Señor, y que el Señor le llama y le salva y lo coloca en la iglesia de Dios, en este reino espiritual, para que le sirva, le honra. El Señor nos ha dado múltiples bendiciones y promesas. Dice que estamos sentados en los lugares espirituales. ¿Cuántas cosas? Hemos experimentado la misericordia del Señor. Somos llamados a su mesa. Tenemos comunión con Él. Dios derramó su misericordia sobre nosotros, nos amó, nos hizo sus hijos. Vean cuán incompatible es con la fe cristiana el tratar a las personas con parcialidad. Pensemos entonces, hermanos, ¿cómo son nuestros pensamientos y juicios de los demás? ¿Hay causas superficiales que nos llevan a malas actitudes o a tratos indebidos? ¿Estamos favoreciendo a alguien o estamos menospreciando a alguien o despreciando a alguien? Debemos pensar también cómo podemos ofender con nuestras actitudes. Podemos caer en la arrogancia, en la soberbia. Somos llamados a darle lugar a la misericordia porque hemos recibido misericordia. Y volvemos una vez más a las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Viene a mi mente, y para finalizar, mencionar cuando aquel hombre había sido tomado por ladrones y quedó allí tendido en el camino, y pasaron personas, ¿verdad? Pasaron los religiosos, pasó el levita, ¿verdad? Pasó el sacerdote, pasaron todos aquellos que de algún modo tenían una responsabilidad mayor, pero pasó finalmente aquel samaritano que tuvo misericordia, que lo levantó, que lo llevó, que suplió para sus necesidades, que veló por él. Cuando el Señor cita esto, esta parábola del buen samaritano, Él está respondiendo a una pregunta. Y la pregunta que alguien hizo para justificarse de su deber fue: ¿quién es mi prójimo? Bueno, para un judío, un samaritano ciertamente era alguien despreciado. Porque en este juicio con malos pensamientos, el ser samaritano era bajarlo, ¿verdad?, un bastante del escalón. No porque sea pobre, no, porque era samaritano. Entonces, cuando Jesús cuenta toda esta historia, Él está respondiendo acerca de quién es el prójimo. Le dice para que Él haga su propia reflexión y le dice: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Escuchen la pregunta: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El prójimo de la víctima fue el samaritano. Jesús le estaba diciendo: ve tú y actúa
misericordiosamente con él, con aquel a quien te cuesta por una causa superficial y con quien tienes malos pensamientos y malas actitudes. A él tienes que amar. Otra vez Jesús, como con tanta especialidad, ¿verdad? Metiendo el dedo en la llaga y confrontando el pecado, porque necesitamos ser confrontados en nuestros pecados para proceder al arrepentimiento y para ir a Cristo, porque es Cristo el misericordioso que nos limpia y nos lava y nos llama a la comunión con Él. Quizás alguien pueda tomar esto y reflexionar. Quizás el Señor nos ayude a pensar en nuestra forma de actuar. Identifiquemos que hemos fallado en el trato con alguien y que podemos corregir también para que cuando estamos también compartiendo con las personas, el Evangelio no tenga escollos, ¿verdad? La Escritura nos habla de que nuestra manera de tratarnos entre sí da un testimonio del amor de Cristo, para que vean cómo se aman, ¿verdad? Para que así conozcan que somos de Cristo. Pensemos, ¿qué pasa si las personas vienen a nuestra iglesia? Verán que hay entre nosotros parcialidad, favoritismos, o percibirán este amor mutuo que fluye y que a pesar de que somos distintos, de diferentes lugares, de diferentes quizás condiciones económicas, diferente grado de educación, aún así conformamos un pueblo para Cristo y queremos honrarle y servirle. Oremos. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por la instrucción de tu palabra y te pedimos que nos perdones por todas las veces en las que hemos fallado en actuar con parcialidad o con acepción de personas. Señor, que podamos tener presente tu palabra y que, dependiendo de ti, podamos manifestar el amor al prójimo. Sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas esto es imposible, pero por tu Santo Espíritu, viviendo en nosotros los creyentes y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, podemos a ti darte la gloria y la honra. Y eso hacemos, Señor, agradeciéndote por la misericordia que has tenido con nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Cristo.